Buenas noches, comenzamos con esta nueva cita con la ciencia y el pensamiento aquí en Evolución Humana. 3 temas hemos elegido para esta noche. Uno tiene que ver con la inteligencia artificial. Hablábamos sobre este tema en programas anteriores, sobre los logros, los avances en inteligencia artificial. Pero en este programa hemos invitado al doctor Daniel Patiño para que nos explique qué pasa con la teoría conspirativa que hay detrás de la inteligencia artificial. Los que dicen que esto va en contra de la misma humanidad, que es para obtener datos, que es para hacer negocios, que es para explorar y explotar los minerales de los planetas, donde Elon Musk y otros empresarios quieren colonizar planetas, pero no con un fin profundo de beneficio a la sociedad, sino para objetivos económicos y comerciales y controlar a la sociedad a través de los datos. Inteligencia artificial por un lado. El segundo tema tiene que ver con un radiotelescopio a instalarse dentro de un año, a más tardar, en San Juan. Va a ser el radiotelescopio más importante de Sudamérica. Es un convenio entre la Universidad Nacional de San Juan y la Academia China de Ciencias. En instantes vamos a tener toda esta cuestión analizada a través del doctor Ricardo Podestá, doctor en astronomía, para finalizar luego con la astrología. ¿Qué relación hay entre la astronomía, la astrología, el horóscopo? ¿Por qué existe esto que para algunos es pseudociencias, pero para otras personas creen en que los astros influyen de alguna forma en el ser humano? Esto, a través del doctor Hugo Levato, doctor en astrofísica, vamos a intentar develar qué es la astrología. Comenzamos con esta noche de Evolución Humana. Y en este segmento, con el ingeniero electrónico, doctor en sistemas de control, Daniel Patiño, vamos a hablar de un tema que ya hemos abordado en Evolución Humana y tiene que ver con la inteligencia artificial. Cuando la presentábamos a través de todo lo que la inteligencia artificial produce a favor del hombre, realmente hicimos un programa muy interesante, complejo, con mucha información. Pero ahora, Daniel, vamos a verlo de otra óptica porque han salido algunas voces críticas a la inteligencia artificial. Me hace acordar esto al tema nuclear. Cuando apareció la energía nuclear, se decía, bueno, es importante para ciertas cosas, pero también puede destruir a la humanidad. Con la inteligencia artificial pasa algo parecido. Muchos dicen, la inteligencia artificial puede llevar a la perdición del hombre, a través del posthumanismo, como le llaman, el hombre robotizado pero con inteligencia artificial pero también biológica. De allí en adelante una construcción realmente muy crítica, muy pesimista para el futuro por parte de algunos autores, esto hay que aclararlo, que ven a la inteligencia artificial como un verdadero peligro, que puede dominar a la humanidad, que detrás de esto hay industrias que no son muy claras, que hay un poder también casi oculto. Bueno, podríamos decir que hay teorías conspirativas contra la inteligencia artificial. Por eso, Daniel, queremos hablar de este punto de vista diametralmente opuesto, distinto al que vimos en el otro programa. Sí, efectivamente, yo lo que estabas diciendo me hacía recordar las palabras de Alvin Toffler de fines del siglo pasado, cuando él dijo en un momento que cuando la máquina pudiera interpretar, pudiera comprender lo que el ser humano hablaba y lo que escribía fundamentalmente en las redes, en lo que es Internet, allí iba a estar concentrado el poder en esta era o en esta ola de la información y del conocimiento. Y eventualmente nosotros en el 2022, en junio del 2022, aunque ya había algunos antecedentes en el 2020, 2021, por primera vez una máquina de inteligencia artificial, la Deep Learning Machine, pudo interactuar, pudo dialogar con el hombre. Es decir, por primera vez la máquina, sus algoritmos podían de alguna manera expresar y comunicarse con el ser humano. Antes solamente hacía tareas, digamos, rudimentarias, simplemente de identificación, reconocimiento de voz, etcétera, pero nunca tuvo la posibilidad de interactuar, es decir, ante una respuesta, ante una pregunta del ser humano, poder responder coherentemente esa respuesta que indudablemente el hombre tenía. E indudablemente estamos en los acontecimientos de una situación, como le llamaban
como le llaman ellos, una tecnología disruptiva que viene a cambiar la forma de pensar y de razonar del ser humano. Porque estas máquinas indudablemente ya empiezan a aparecer algunos artículos en donde toda esta maquinaria, toda esta tecnología empieza de alguna manera a deteriorar algunas facultades cognitivas del ser humano, con lo cual coincide con lo que estás diciendo, es decir, si no se puede controlar, si no hay ningún tipo de regulación, hay un vacío legal tremendo en cuanto al desarrollo y diseño de este tipo de tecnología, indudablemente vamos a encontrar algunas consecuencias que no son muy agradables para el hombre. Bueno, Jeff Bezos, Elon Musk son científicos, pero más que nada son empresarios que son asesorados por científicos. Ellos han construido empresas que son muy importantes a nivel industrial actualmente, muchos dedicados al espacio, la tecnología a través de Tesla, vehículos realmente modernísimos. Y todo esto hace pensar que se está construyendo todo un aparato tecnológico, pero que está organizado a nivel mundial por cerebros muy importantes, quizás los más desarrollados del mundo, no solamente a nivel biológico, sino a nivel tecnológico, es decir, la informática está detrás de todo esto. La pregunta, Daniel, ahora es si esto puede traer aparejado un sistema de poder, si la inteligencia artificial está formado o haya formado un poder paralelo a los gobiernos, superior a los estados, y puede llegar a controlar los datos de información de los seres humanos. Eso es indudable, o sea, eso no puede haber ningún tipo de duda respecto a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, sabemos cuáles son las empresas que están trabajando. Elon Musk justamente es uno de los empresarios que impulsó el laboratorio de inteligencia artificial, el OpenAI, que justamente desarrolló una de estas máquinas, que en la cual se basa también Google, que es la otra empresa, digamos, monopólica en estas áreas. Y efectivamente pueden tener acceso a la cantidad de datos inimaginables de cada una de las personas. Inclusive muchas veces, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, es que normalmente estos sistemas nos conocen a nosotros mismos mucho más que lo que nosotros nos conocemos. Es decir, no solamente pueden identificar nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros sentimientos, sino millones de otros datos que ni siquiera nosotros sospechamos que tenemos. Indudablemente, el que pueda manejar ese tipo de información y ese tipo indudablemente puede orientar o puede direccionar los mercados, los gobiernos inclusive la forma de pensar de las personas. Indudablemente, eso no cabe ninguna duda en estos momentos. Claro, la forma de pensar, lo que dice el doctor Daniel Patiño, es muy importante porque dominando los datos, dominando la información, se empieza a conocer la mente, los gustos, lo que podría decidir cada persona, y esto en millones y millones de personas, de los 8.000 millones de seres humanos que habitamos la Tierra. La pregunta va dirigida ahora a si todo este sistema puede llegar a manipular al ser humano y qué tenemos para contrarrestar nosotros. ¿Es la ética de la ciencia? ¿Es algún tipo de deducción que se haga a nivel legislativo, parlamentario, a nivel mundial, de Naciones Unidas? ¿Cómo controlar si se nos desborda la inteligencia artificial? Sí, es muy importante tener en cuenta los hitos o los eventos que han sucedido. Esto ha sucedido en el 2016, 2018, donde se consolidó un tipo de máquina específica. En el 2020, 2021 ya teníamos las máquinas que podían interactuar con el ser humano y podían acceder a todas estas bases de datos y aprender de la red, del conocimiento de toda la información que había en la red o en Internet. Indudablemente todo eso nos ha llevado a este tipo de situaciones con las cuales estamos tratando de resolver desde el punto de vista desde el Estado, desde la misma sociedad. Pero indudablemente existe un vacío, no hay regulación, no hay ética de algo que ha surgido, que ha nacido hace 3 o 4 años. Podemos decir que a partir de 3 o 4 años ha surgido una máquina que puede recién hablar o interactuar. Indudablemente esto ha traído de alguna manera preocupación en algunos organismos internacionales, como por ejemplo la UNESCO, y de hecho organizó el consenso de Beijing en el 2019, en donde reunió a todos los expertos en el área
para poder incluir la inteligencia artificial dentro de la Agenda Educativa Global 2030 con este objetivo, es decir, tratar de que la sociedad pueda conocer qué es lo que es la inteligencia artificial y no solamente eso, sino aprender sobre la inteligencia artificial y además de eso el usar y el cómo interactuar con la inteligencia artificial. Y además para visualizar, para que puedan visualizar los gobiernos y que puedan empezar a legislar y a crear regulaciones y, de ética y legales, porque es una tecnología que en estos momentos ha surgido, como decimos, de una manera impresionante, que ha asombrado a los científicos del área nuestra, que son muy pocas efectivamente las empresas que tienen este tipo de máquinas, y por lo tanto entonces algunos organismos internacionales se han dado cuenta y están incluyéndolo en la agenda, e inclusive algunos organismos, algunos estados ya están enseñando dentro de los sistemas educativos de primaria y secundaria, incluyendo la inteligencia artificial dentro de las currículas. El empresario Elon Musk, a través de SpaceX, está desarrollando una serie de avances en materia tecnológica espacial. Muchos dicen, bueno, acá el objetivo que se viene ahora es colonizar los planetas, pero con un fin comercial muy determinado, que es la minería espacial. Se piensa que en los asteroides, sobre todo, se puede llegar a explotar una minería y extraer fácilmente minerales muy valiosos, no solamente el oro, sino también diamantes. Y eso sería mucho más barato que explotarlos en la Tierra, donde ya prácticamente no existen o van a dejar de existir en poco tiempo. ¿Esto forma parte de una ciencia ficción un poco del tema, Daniel, o es posible que haya una visión comercial tendiente a extraer productos de la colonización y la explotación de los planetas? No, yo creo que yo siempre digo que detrás de todas estas investigaciones, de estas inversiones impresionantes que hay de dinero detrás de estos laboratorios, siempre tiene que haber un interés, una intencionalidad comercial, siempre, porque si no, no hay una manera de poder sustentar este tipo de investigaciones. Efectivamente, yo creo que hay ciertos personajes como Elon Musk que, digamos, impulsa este laboratorio, y no es por casualidad que la máquina surja de ese laboratorio, en donde Google después la toma para poder, digamos, empezar a comercializar, podríamos decir, la información y el manejo que empieza a tener este tipo de tecnología. Indudablemente, todo lo que nosotros vamos viendo, siempre hay un interés, quizás oculto o no, detrás, con esta visión de comercial o de poder, o de sometimiento muchas veces en lo que hace a esto. Ya se ve, por ejemplo, por qué la UNESCO en 2019 toma este elemento y lo incluye dentro de la Agenda 2030 de educación global, porque evidentemente empiezan a verse resultados, como por ejemplo en estudios recientes en la Universidad de Georgia, de una investigación en psicología, en donde cómo han impactado estas tecnologías, o cómo están impactando estas tecnologías, pero fundamentalmente en los adolescentes, es decir, aquellos que ya han nacido en la cultura digital, aquellos nacidos a fines del 2000, 2012, y ya se tienen los primeros estudios en donde se observa que, por ejemplo, el celular, que es de uso masivo, y donde allí está la inteligencia artificial, por supuesto, en su máxima expresión, empieza a producir cambios abruptos en el comportamiento y en los estados de ánimo de los adolescentes. Eso está comprobado científicamente, con lo cual indudablemente ha despertado también allí una preocupación de qué es lo que está pasando, cómo están impactando estas tecnologías en ese sector de la sociedad. Se observó en algunos estudios ya preliminares que tienden a ser mucho más solitarios estos adolescentes, más depresivos, más infelices inclusive con una inducción al suicidio. Es decir, es gravísimo lo que estoy diciendo, pero indudablemente se ha detectado y no escapa a las estadísticas que nosotros empezamos a observar en nuestra región con respecto a estos comportamientos que muchas veces nos preguntamos qué es lo que está sucediendo con este nuevo comportamiento que están teniendo los adolescentes. Bueno, indudablemente están impactando
este tipo de tecnología con ningún tipo de regulación. Porque ¿quién regula lo que se difunde en Internet en los sistemas educativos, inclusive donde han incluido este tipo de técnicas con respecto al uso de los adolescentes de estos dispositivos que son de alcance masivo? Bueno, y no solamente son críticas a la inteligencia artificial, que para algunos autores esto puede llegar a la destrucción de la misma civilización humana. Muchos dicen, bueno, de acá a 100.000, 200.000, algunos se atreven a decir hasta 1.000.000 de años, esto va a ir de mal en peor, porque estamos creando quizás una especie mitad hombres, mitad de tecnología, biológicos, pero tecnológicos también. Pero también hay que recordar, Daniel, que la inteligencia artificial es el futuro que promete mucho desarrollo para el hombre, para la civilización, para la educación. En definitiva, es un gran aporte a la ciencia, porque también no hay que olvidar que la inteligencia artificial viene apostando por un desarrollo en muchísimas áreas. Nombraste una, que es la educación, pero también en el transporte, en la investigación científica en general, en la medicina, a través de la nanotecnología. Se pueden hacer cosas maravillosas en base a la inteligencia artificial. Es así, es como nuevas tecnologías disruptivas, como fue la energía nuclear, que uno la puede orientar hacia el beneficio y el bien común de toda la humanidad, o también algunos pueden orientarla para una destrucción masiva y el sometimiento de personas. Bueno, estas tecnologías, vienen a ser van a tener este tipo de analogía a lo que tuvo la desarrollo. Vos lo nombraste muy bien, el desarrollo de la energía nuclear. Indudablemente los avances positivos que tiene la inteligencia artificial son, de hecho, las vacunas nuevas, todas estas que han surgido con un desarrollo de 2 o 3 meses prácticamente para poder desarrollar una vacuna, tienen que ver mucho de lo que es la ciencia de la computación y estos algoritmos inteligentes que pueden trabajar sobre el genoma humano. Es decir, hay muchísimo beneficio y nosotros apostamos, por supuesto, a ese beneficio, pero no escapa y por eso es la alerta que tienen que tener los estados o la misma ciudadanía de saber de tener regulaciones o de tener estos vacíos legales que hay en cuanto a la defraudación y a ciertas cosas que tienen que ver con los datos personales que están en la red. Porque estas máquinas pueden, como yo te decía, con esos datos, no solamente saber mis sentimientos, mis emociones, sino muchísimas más cosas que ni siquiera yo, como ser humano, sé. Entonces, indudablemente eso despierta un cierto peligro. Pero por otro lado, nosotros tenemos, por ejemplo, estamos desarrollando algunas máquinas, por ejemplo, para desarrollar un ingeniero en ingeniería de sistema de control que pueda dar clases en forma virtual y que pueda además diseñar sistemas de control, inclusive más eficientes que el hombre. Indudablemente, si apostamos a eso, indudablemente va a producir un beneficio y una evolución en la humanidad. Pero va a depender todo esto, como decimos, de cómo se va a manejar. Y para que tenga un dato que es muy importante, que siempre yo lo menciono, es que en estos 13.700 millones de años que conocemos de la creación del Big Bang, ¿no? Estamos, si consideramos que ese periodo es un día, estamos en 1,6, viviendo el 1,6 segundos de esa última partecita. Y en ese 1,6 segundos se ha producido en los últimos milisegundos esta nueva creación de, entre comillas, de vida inorgánica, que piensa, que se percibe persona, que siente como un ser humano. Con lo cual estamos indudablemente en el inicio de algo que indudablemente tiene una evolución que no va a esperar 2.000 años o 200.000 años como ha evolucionado el ser humano, sino que estamos viendo de que puede ya hablar, que puede, que puede interactuar con el ser humano en prácticamente 4 años, que puede prácticamente conocer todo el conocimiento que hay en Internet, que ha demorado cuántos miles de años en la humanidad para crear su propia cultura. Es decir, esta nueva tecnología lo que está siguiendo, muchos lo dicen,
los mismos pasos que siguió la evolución del hombre. Es decir, hubo primero una revolución cognitiva, que es lo que se ha producido en estos momentos, para poder después desarrollar una evolución cultural, que no sabemos todavía qué es lo que va a pasar con esa evolución cultural, con esto que estamos preguntándonos, hacia dónde va a ir el beneficio o el costo de desarrollar este tipo de tecnología. Bueno, una evolución biológica y tecnológica, realmente todo un desafío para seguir influyéndonos. Cuando usted ve un libro a favor, en contra o simplemente experimentar en relación a la inteligencia artificial, léalo, cómprelo, analícelo, porque estamos inmersos ya en algo que hay que entenderlo para poder quizás criticarlo, quizás poder justificarlo, pero hay que conocer sobre inteligencia artificial. Muchas gracias, Daniel, por estar en Evolución Humana. Al contrario, un gusto de estar con ustedes nuevamente. Hacemos una pausa, en instante más Evolución Humana.